Entonces, hoy vamos a conversar algunos aspectos respecto a una patología conocida con el nombre de epilepsia, que puede significar una enfermedad determinada o un síndrome que acompaña a muchas enfermedades diferentes. Ya, primero trataremos de definir lo que conocemos como epilepsia. Decía entonces, la epilepsia se caracteriza por una triada. Entonces dice acá, trastornos bruscos. ¿Qué significa trastorno brusco? Son síntomas, signos que aparecen de repente, de un momento a otro, transitorios, o sea, de corta duración, y la otra característica que dice recurrentes. ¿Qué significa recurrentes? Que se repitan. Para hablar de epilepsia debemos tener cuando menos dos crisis. Una sola no es epilepsia. Entonces, la epilepsia que se caracteriza por trastornos bruscos, transitorios o de corta duración y que se repiten, recurrentes, ¿de qué? De las funciones mentales o de los movimientos del cuerpo. ¿Qué significa eso? Movimientos del cuerpo serían movimientos convulsivos, trastornos que indican trastornos en el movimiento de alguna parte del cuerpo, de todo el cuerpo, pero también puede ser de trastornos de las funciones mentales. Puede ser de trastornos de la función visual, del lenguaje, en fin. O sea, epilepsia puede ser cualquier tipo de lesión, de trastorno de la función cerebral, no solamente de los movimientos convulsivos. Todo esto es condicionado por una descarga excesiva de grupos de células cerebrales. ¿Qué significa eso? Que estos trastornos bruscos, transitorios y recurrentes de las funciones mentales o de los movimientos del cuerpo pueden ser producidos por una descarga de una parte determinada del cerebro. Entonces, esa es la característica de la epilepsia, del síndrome conocido como epilepsia, que se caracteriza por síntomas y signos que ya veremos en el transcurso de esta reunión cómo son. En cuanto a la causa de la epilepsia puede ser múltiple y vayamos a ver, dependiendo a los grupos de edad. En un recién nacido, que no está en la lámina, en un recién nacido que tiene epilepsia, lo lógico que pensemos nosotros es, miren ustedes, un recién nacido de 24 horas con epilepsia. ¿Qué es lo que hay que pensar? Lógicamente, lo que uno pensaría es, este recién nacido tiene de repente hipoglicemia, tiene de repente hipercalcemia, o sea, un trastorno brusco que apareció dándome síntomas en el niñito. Y lo más lógico de pensar es que tiene baja de glucosa y eso nos está produciendo eso. En chicos más grandecitos, en lactantes, la causa más importante es la anoxia o isquemia perinatal. Trastornos que se producen al nacimiento, generalmente al nacimiento, dificultades en el periodo expulsivo que hacen que disminuye la circulación hacia el cerebro y nos lleva a isquemia o anoxia perinatal, anoxia cerebral. Traumatismos craneales del parto también es otro factor importante. A veces el parto se realiza muy rápido, muy violento, y al nacer la cabeza del pequeñito, del recién nacido, choca con violencia contra el canal materno, contra la pelvis ósea, y eso puede desencadenar una cicatriz o algo que puede producir algún tipo de epilepsia posteriormente. Como dice ahí, las infecciones, trastornos metabólicos son cosas que se presentan con cierta frecuencia. En niños más grandecitos, los traumatismos craneales son importantes, las infecciones, y acá aparece las llamadas crisis idiopáticas, la llamada epilepsia tipo gran mal, que ya la definiremos cómo es más adelante, pero aquí es un tipo de epilepsia que se presenta en chicos que no tienen generalmente alrededor de los 12 años, 11 años, 13 y 14 años, que no tienen ninguna patología evidente, pero sí generalmente hay un antecedente familiar de epilepsia y que cuando lo examinamos no encontramos ningún trastorno en el sistema nervioso central ni periférico. Y ellos tienen convulsiones, crisis convulsivas tónico-clónicas, es la llamada epilepsia tipo gran mal. A esta edad también podemos encontrar la llamada convulsión febril. Su nombre es
convulsión febril, es convulsión con fiebre, que se presenta en chicos entre los 6 meses y los 5 años de edad. Acá son convulsiones generalizadas tónico-clónicas de corta duración, que duran generalmente segundos, menos de un minuto, donde el niño no tiene ningún otro trastorno. Tenemos que diferenciar esto, porque la convulsión febril no requiere tratamiento farmacológico, porque la convulsión febril no es epilepsia. ¿Ya? Entonces, hay que diferenciar que una convulsión con fiebre, generalmente alta, entre un niño de 6 meses de edad hasta los 5 años, no requiere tratamiento farmacológico, porque eso se llama convulsión con fiebre, febril, perdón, donde la causa probablemente tenga que ver la fiebre. En personas más grandes, en adolescentes y en adultos jóvenes, los traumatismos craneales son importantes, las infecciones. Acá las crisis idiopáticas que hablé hace un ratito son más frecuentes porque ya son adolescentes y aparece un trastorno adicional, el abuso de sustancias tóxicas. El abuso de sustancias tóxicas como por ejemplo cocaína, alcohol, anfetaminas, sobre todo cocaína, es muy importante como etiología de la epilepsia, ya sea generalizada o focal. Y esto generalmente es en adolescentes y en adultos jóvenes. La epilepsia cocaínica ya ha sido descrita hace varios años, que puede ser una epilepsia generalizada, tónico, clónica o focal, que se presenta sobre todo en chicos jóvenes, que fue descrita por primera vez hace más o menos 40 años por el profesor Raúl Gerí en el Hospital 2 de Mayo. Por primera vez en el mundo fue descrita, más o menos, que fue en la revista de Neuropsiquiatría en el año 1988-89, que fue descrita por primera vez. Ya después, años después, ya apareció varias publicaciones en revistas muy importantes en el mundo, pero la primera fue una publicación que se hizo en el Hospital 2 de Mayo, donde el profesor Gerí fue el autor y algunas de las personas le acompañamos en eso. Bien, en personas de 30 años hasta 50, los tumores cerebrales pueden ser importantes. En nuestro medio encontramos una patología que se llama neurocisticercosis, que es un parásito que produce sus huevos y los deposita en la corteza cerebral, y eso desencadena convulsiones, sobre todo de tipo focal. Es un grupo importante de trastornos a esta edad. Y después de los 50 años, la causa más importante es el desorden vascular cerebral, ya sea infarto o hemorragia, sobre todo infarto como causa importante de epilepsia, y también, por supuesto, los tumores cerebrales. Entonces, en cuanto a la causa de la epilepsia, hay múltiples causas. Y la forma mejor para pensar acá, para ubicar la causa, es por grupos de edad, como es lo que nos estamos refiriendo en este momento. Hay muchos tipos de epilepsia y varias clasificaciones. Esa clasificación que les estoy presentando, llamada Clasificación Internacional de las Crisis Epilépticas, es una clasificación antigua, hecha ya hace buen grupo de años, que se adapta perfectamente a nuestro medio. Las clasificaciones actuales, las más nuevas, lamentablemente no se adaptan a nuestro medio, porque ellas consideran muchos aspectos fisiológicos y funcionales cerebrales que nosotros, por las limitaciones que tenemos, no usamos en nuestro medio, porque no tenemos algunos estudios fisiológicos. Por eso es que esta clasificación que les estoy presentando es la que se adapta muy bien a nosotros y es la que vamos a seguir. Así tenemos que en general hay dos grandes grupos de crisis. La número uno, las crisis generalizadas, como dice acá, simétricas bilateralmente, y las crisis parciales, que tienen siempre comienzo focal. Esos son los dos grandes grupos de crisis. Y encontramos una tercera, la llamada síndromes epilépticos especiales, que son síndromes un tanto raros, que pueden
ser generalizadas o parciales. Estos síndromes epilépticos especiales generalmente son raros porque son de muy mal pronóstico. A ver, veremos cada uno de ellos. Las generalizadas son muchas. Tenemos las tónicas, clónicas, tónico-clónicas, las crisis de ausencia, las crisis mioclónicas y las crisis atónicas o acinéticas. Estos cuatro grandes grupos son los que tenemos nosotros. A ver, vayamos por las crisis generalizadas tónicas o tónico-clónicas. Estas crisis generalmente son las que hemos visto todos en algún momento. Se produce una descarga en forma generalizada acá en la corteza cerebral, lo que estamos viendo acá, este cerebro puesto de color rojo, como si lo hubiésemos encendido. Hay una descarga que no aparece en un punto específico, sino en forma generalizada a todo el cerebro. Y no olvidemos, si tenemos una descarga generalizada eléctrica en el cerebro, el paciente va a estar inconsciente. Entonces, la característica cuando la epilepsia es generalizada es que el paciente está inconsciente. Entonces, primero, al haber la descarga generalizada, el paciente está inconsciente y generalmente cae al suelo y presenta un acceso tónico, como están ustedes viendo acá. En este momento del acceso tónico, que dura más o menos 10 segundos, 12 segundos, 15 segundos, rara vez dura más, el sujeto cae al suelo y está duro, rígido totalmente. Está en el estadio tónico, en que las piernas se ponen duras, los brazos duras. En este momento el sujeto deja de ventilar, el sujeto no respira, tiene parálisis respiratoria, se relajan los esfínteres, si la vejiga está llena se orina, si la ampolla rectal está ocupada se puede defecar, porque en este momento hay relajación de esfínteres. Entonces el primer estadio es estadio tónico, que dura muy pocos segundos. Y gracias a Dios dura pocos segundos, porque en este momento el sujeto no ventila. Entonces se pone rígido completamente, muy duro, y luego del estadio tónico viene el acceso clónico, que viene de... Este acceso clónico puede durar 20, 30 segundos, a veces dura un minuto, rara vez más. En este momento hay sacudidas intensas de los brazos, de las piernas, las sacudidas muy fuertes de todo el cuerpo. ¿Ya? Y esto dura, como digo, 30 segundos generalmente, y luego viene el estadio posictal. En el estadio posictal el sujeto deja de tener sacudidas y está flácido totalmente. Este periodo posictal puede durar, pues, de repente 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, a veces más. Entonces, esta es la secuencia. Inconsciencia, estadio tónico, estadio clónico y luego posictal. ¿Cuánto tiempo pasó entre todo? Más o menos ha pasado 1 minuto, a veces un poquito más. Ya entonces, mucho cuidado cuando describamos esto. Al familiar, al paciente, le parece que cuando le preguntamos y el paciente nos llega al hospital, a la emergencia, que generalmente llegan estos pacientes, nos dicen que la crisis del paciente, de su familiar, duró 10 minutos, media hora. Al paciente le parece que, al familiar le parece que dura una eternidad, pero no dura tanto. Puede durar 1 minuto, 2 minutos, más no dura. El paciente, no, doctor, dura 10 minutos. El paciente tiene una crisis ahí en el hospital en presencia de nosotros y el paciente nos dice que así dura. Y cuando nos damos cuenta, ha durado solamente 1 minuto o de repente 1 minuto y medio. Rara vez dura más tiempo. Entonces, esta es la característica de la epilepsia generalizada tónico-clónica. ¿Ya? Una de ellas, de estos tipos, generalmente es la conocida como epilepsia generalizada tónico-clónica tipo gran mal. Gran mal. ¿Ya? Bien. Ahora tenemos otro tipo de epilepsia, la llamada petit mal o pequeño mal. La anterior es tónico-clónica tipo gran mal. La siguiente es la pequeño mal o petit mal. Acá, en la epilepsia tipo pequeño mal o crisis de ausencia, así se llama, la descarga aparece en la parte central del cerebro, aquí. Se produce una descarga
que se difunde a la corteza cerebral. Y al difundirse a la corteza cerebral, el sujeto hace inconsciencia. Entonces, en estas crisis de pequeño mal, el sujeto está inconsciente, con una característica especial, que es la única, que el sujeto está inconsciente, el chico, pero no cae al suelo. Está inconsciente, pero no pierde el tono postural. ¿Cuánto tiempo dura? 5 segundos, 6 segundos, más o menos hasta 15 segundos, rara vez dura 20 segundos. Entonces, en este momento, el paciente que está inconsciente permanece de pie, permanece sentadito en la posición en que está, mira de frente, con los ojos, entre comillas, desorbitados. El sujeto mira de frente, pero no ve, está inconsciente, hace movimientos del lamido de los labios, puede hacer movimientos de los globos oculares, como de que abre y cierra los ojos. Ya le hablamos al paciente y él queda mirando fijamente, pero no responde. Estas son las llamadas crisis de ausencia o petit mal. ¿Cuánto tiempo duran? Pocos segundos, generalmente 10 segundos, 12 segundos, 15 segundos. Esta crisis empieza de repente, en forma brusca, igualito se va luego de los 12, 14, 15 segundos que dura. En esta crisis el paciente, por supuesto, no se da cuenta de lo que pasa, porque él hace inconsciencia. Y el paciente, una vez que pasa la crisis, continúa haciendo sus cosas como estaba previamente. Esta crisis, este tipo de crisis, tiene la característica de presentarse muy frecuentemente. El paciente nos puede dar 10 crisis en el día, como nos puede dar 100 crisis en el día o más. O sea, dura muy poquito, pero son muy frecuentes. De manera que el niño, porque se presenta en niños generalmente esto, en chicos entre los 8, 9, 10 años, no tiene movimientos convulsivos, pero cuando va al colegio tiene bajo rendimiento. ¿Por qué bajo rendimiento escolar? No tiene retardo mental, por si acaso, no tiene bajo rendimiento intelectual. Lo que pasa es que tiene crisis muy seguidas y no atiende las clases porque a cada rato está inconsciente. Entonces, estos chiquitos muchas veces son considerados como si tuvieran retardo mental y no tienen retardo mental. A nosotros nos envían a la criaturita en algún momento porque el psicólogo informa que el niño tiene bajo rendimiento escolar y encima es malcriado porque a cada rato saca la lengua. Entonces, cuando el profesor se dirige al chico, cuando le crea cierta presión durante la clase, el chico hace inconsciencia, porque cuando le pones presión a estos pacientes, desencadenan las crisis de ausencia. Y parte de la crisis es hacer lamidos de los labios. Entonces, al paciente, al profesor o al psicólogo, le parece que le está sacando la lengua, que es malcriado, y no lo es parte de la crisis. Entonces, cuidado con esos chiquitos que nos mandan de vez en cuando, porque tienen bajo rendimiento escolar. Entonces, cuando tienen bajo rendimiento escolar, tener siempre presente que una de las crisis que puede estar presentando este chico son las crisis de ausencia. Y muchas veces tenemos dudas sobre este tipo de crisis. Y acá cuando tenemos muchas dudas sobre este tipo de crisis, hay un trazado electroencefalográfico que estamos viendo en la parte inferior. Este trazado electroencefalográfico tiene una característica de punta onda, tiene descargas punta onda generalizadas en todo el trazado, con una característica de 3 crisis o 3 Hz por segundo. O sea, en un segundo hay 3 paroxismos de este tipo, 3 por segundo. Esta es la característica del electroencefalograma de estos pacientes. Se dice que es la única patología donde se encuentra este tipo de trastorno. Yo no sé si será la única, pero no hemos visto otros pacientes que tengan este tipo de trazado electroencefalográfico. Por eso es que cuando tenemos dudas de este tipo de crisis, este trazado nos ayuda mucho, porque se dice por ahí que este trazado es patognomónico de las crisis de ausencia típica, porque así se llaman estas crisis, el petit mal o ausencia típica. Hay otro tipo de crisis de ausencia que se presentan en chicos más pequeños,
donde los estados de inconsciencia no duran pocos segundos, duran un minuto, a veces más, y en los cuales no encontramos este trazado electroencefalográfico, y estos chicos que tienen esas crisis de ausencia atípicas, así se llama, generalmente están asociados con retardo mental. Eso ya es otra historia, las crisis atípicas, porque se acompañan de retardo mental y son parte de otro tipo de patología. Gracias a Dios, no son muy frecuentes. Pero estas crisis de ausencia que están ustedes viendo aquí, las llamadas ausencias típicas, sí son relativamente frecuentes. Y una característica especial, estas crisis van extraordinariamente bien con un fármaco que no tenemos en nuestro medio, que se llama etosuximida. Hasta hace más o menos, cuando yo era residente, ya hace buen tiempo, casi 40 años, la etosuximida había en nuestro medio. A partir de esa época, más o menos hace 38, 37 años, la etosuximida desapareció del país, de manera que nosotros no usamos etosuximida para las crisis de ausencia típica. Nosotros usamos valproato de sodio con muy buena respuesta. Así que, entre comillas, para nosotros el valproato se ha convertido en la primera línea para el tratamiento de las crisis de ausencia típica. Pero en el mundo, la primera línea es la etosuximida. Para nosotros el valproato, porque no tenemos etosuximida. Bien, seguimos. Acá tenemos otro pequeñito con otro tipo de trastorno. Acá teníamos las tónicas, las ausencias, y ahora tenemos las crisis mioclónicas. Ahí está. Las crisis mioclónicas generalmente son de muy mal pronóstico, porque la crisis mioclónica, la mayoría de ellas, se acompañan de estas crisis, que ya veremos qué es la mioclonía, pero además tienen otros trastornos cerebrales, como retardo mental, generalmente. Tienen retardo en el desarrollo psicomotor, generalmente estos pacientes que tienen este tipo de crisis. Vamos a ver acá los llamados espasmos infantiles o síndrome de West. Este pequeñito que está sentado en esta silla, hermoso como lo ven ustedes, estuvo creciendo muy bien hasta los 10 meses, 11 meses, un añito. Y a partir de este momento los padres ven que esta criatura tiene estas sacudidas que están ustedes viendo, sacudidas de los brazos y de las piernas. Son mioclonías, descargas mioclónicas. En este momento empezó la tragedia de este niño, porque a partir de este momento va a tener este tipo de descargas, que es muy frecuentes, varias veces en el día, pero además va a tener un trastorno cerebral que va a impedir un adecuado desarrollo de su función mental y además de su crecimiento corporal. Entonces, esta característica de estos espasmos infantiles frecuentes, más retardo en el desarrollo psicomotor, se conoce con el nombre de síndrome de West, que se presenta alrededor de los 9 meses, 10 meses de vida, un año de edad, y lo va a acompañar al niño por mucho tiempo. Estas crisis son muy frecuentes, pero sobre todo lo que más afecta al paciente es el retardo en su desarrollo psicomotor. Estos chicos generalmente tienen muchas crisis, no solamente las mioclonías, sino que además aparecen convulsiones tónico-clónicas, crisis acinéticas y una serie de trastornos de tipo epiléptico. Y el niñito generalmente fallece alrededor de la adolescencia. La mayoría de ellos fallecen en ese momento. Bueno, es una pena porque estos chicos tienen muchas crisis, ¿ya? Y como digo yo, hablando fríamente, felizmente la mayoría de ellos fallecen temprano porque es una pena ver a chicos que tengan trastornos tan frecuentes de muchas crisis epilépticas durante el día. Y entonces esta es la llamada epilepsia o los espasmos infantiles llamados síndrome de West, que es la característica de las epilepsias mioclónicas, que son de muy mal pronóstico.
Hay una epilepsia mioclónica de buen pronóstico que se presenta en adolescentes, generalmente mujeres, como esta jovencita que está acá, se presenta en mujeres entre los 16, 20 años, veintitantos años. Estas chicas, característicamente por la mañana al despertar, presentan estas sacudidas mioclónicas, desplazamientos fuertes de los brazos, que las cosas útiles de aseo que lleva se le caen. Aquí se ha encontrado un trastorno en el brazo corto del cromosoma 6 en este tipo de pacientes, porque generalmente es una epilepsia de tipo familiar de muy buen pronóstico, porque estas crisis se controlan muy bien con ácido valproico y no se acompañan de retardo mental. Estas crisis se le da tratamiento y después de pocos años, 4 o 5 años de tratamiento, van a desaparecer. Entonces, el pronóstico de este tipo de crisis mioclónica es bueno. Es la epilepsia llamada epilepsia mioclónica juvenil o epilepsia de Young, porque fue quien la describió por primera vez. ¿Ya? Entonces, este tipo de epilepsia, entre comillas, sería la excepción a las epilepsias mioclónicas, porque la mayoría son de mal pronóstico. Pero en el caso de esta chica, el pronóstico es bastante bueno. Bien, entonces esas son en general las crisis generalizadas. Antes de que pasemos a esta diapositiva, además hay otro tipo de crisis, las llamadas crisis asinéticas. ¿Qué significa crisis asinéticas? Yo le tengo mucho temor a ese tipo de crisis porque son la tónico-clónica, la que quieras. El paciente siempre tiene una secuencia, te da tiempo más o menos para que lo veas al paciente y lo puedas ayudar. Pero estas crisis asinéticas o aquinéticas son crisis de inconsciencia que se presentan bruscamente. El sujeto pierde el tono postural y cae al suelo. Y casi siempre se lesiona alguna parte del cuerpo. Es una caída con golpe en la cabeza, en alguna parte del cuerpo, y el sujeto tiene muchas lesiones en alguna parte del cuerpo, sobre todo en la cabeza, porque bruscamente pierde el conocimiento y cae al suelo y se lesiona. Esas son las crisis asinéticas o aquinéticas, que son felizmente no muy frecuentes. Bien, ahora tenemos otro grande grupo de crisis epilépticas, las llamadas crisis parciales, que pueden ser, aquí como ven, con la A, simples. Las crisis parciales simples, acá no hay pérdida de conocimiento, no hay pérdida de conciencia. O pueden ser complejas, en las cuales sí hay compromiso de conciencia en mayor o menor grado, pero sí tenemos trastorno de conciencia. Vamos a ver las parciales simples. Aquí tenemos, por ejemplo, esto es el cerebro, hacia adelante la región frontal, aquí, face, la cara, atrás el lóbulo occipital, en la parte inferior el temporal. En la parte, aquí lóbulo frontal, la parte posterior del lóbulo frontal, aquí tenemos la llamada circunvolución frontal ascendente. Si recuerdan ustedes el homúnculo motor, el homúnculo de Penfield, allí está representada la función motor en el cuerpo, en el cerebro, perdón. O sea, la función motora, las diferentes partes del cuerpo están representadas en el cerebro. Y aquí en la cara externa, está representada la cara del paciente. En el ángulo de la convexidad, la cadera y la parte interna que no la vemos, el miembro inferior. Entonces, si yo tengo aquí la circunvolución frontal ascendente, este paciente tiene una crisis focal, una epilepsia focal, que desencadena aquí en la circunvolución frontal ascendente. Si se afecta el lado derecho de la frontal ascendente, el sujeto tiene accesos convulsivos en la cara y en el miembro superior, porque aquí en la convexidad está localizada la cara y el miembro superior del lado opuesto. Entonces, al producirse descargas en la corteza frontal, la circunvolución frontal ascendente del lado derecho, el paciente tiene accesos convulsivos en la hemicara izquierda y el miembro superior del lado izquierdo. Entonces aquí decimos, esta es una epilepsia parcial motora que compromete
el miembro superior compromete la cara. Entonces, cuando yo digo parcial motora que compromete el miembro superior y la cara del lado izquierdo, inmediatamente estoy pensando que el foco está aquí, en la región frontal posterior, en la circunvolución frontal ascendente del lado derecho. Entonces, hay un foco, ¿de acuerdo? Bien, pues, ahora tenemos otro. Ya no tenemos la circunvolución frontal ascendente, sino ya tenemos el lóbulo parietal atrás. Aquí tenemos la circunvolución parietal ascendente. Así como hay una representación motora, miembro superior y cara, también hay una representación sensitiva, miembro superior y cara. Entonces, si yo tengo descargas aquí en la circunvolución parietal ascendente, que es parte del lóbulo parietal, que tiene que ver con la función motora y sensitiva, perdón, con la función sensitiva de la cara y miembro superior opuestos, el sujeto va a tener un trastorno sensitivo en la hemicara y el miembro superior del lado izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiero que se entienda con esta lámina es que si el sujeto tiene un trastorno en alguna parte del cerebro, va a tener síntomas en la parte del cuerpo que está representada aquí, sin pérdida de conocimiento, porque solamente es un hemisferio cerebral el que se compromete. Cuando la lesión ya pasa al otro hemisferio, ahí sí hay pérdida de conciencia. Si yo tengo, por ejemplo, que el sujeto tiene descargas aquí en el lóbulo occipital, me va a dar alucinaciones visuales. Si tiene descargas en el lóbulo temporal aquí abajo, me va a dar alucinaciones olfatorias. Entonces, dependiendo de la parte del cerebro, de la parte de la corteza cerebral que se compromete, me va a dar los síntomas correspondientes. Continuando, tenemos acá otro tipo especial de epilepsia. Acá tenemos un tipo de epilepsia que compromete la parte profunda, el circuito mamilo-limbo talámico, toda esta zona de la parte profunda que se extiende hacia el lóbulo temporal. Cuando el paciente tiene otro tipo de epilepsia llamada la epilepsia vegetativa o epilepsia diencefálica. Aquí el sujeto generalmente se queja de sensación de llenura, sensación de náusea, vómito, vomita el sujeto, y como está comprometiendo estructuras límbicas, estructuras que tienen que ver con el hipotálamo, no va a dar síntomas vegetativos. Tiene sudoración, las pupilas se dilatan, no hay respuesta, se produce midriasis, una gran sudoración, el sujeto vomita, dolor abdominal y sensación de defecar. Por eso es que empieza la crisis así y el sujeto generalmente va al baño, porque hasta este momento es una crisis focal. El sujeto puede caminar, va al baño con la sensación de defecar, vomita y hace todo lo necesario como para defecar, y si se generaliza termina en una convulsión generalizada. Esta es la llamada epilepsia de tipo diencefálico, que generalmente no es muy frecuente. Entonces no olvidemos este tipo de crisis. Luego tenemos otra crisis focal. Tenemos este paciente que tiene un foco aquí, en la quinta circunvolución temporal, en el lóbulo temporal. Si el paciente tiene trastornos, tiene epilepsia que afecta el lóbulo temporal, aquí la quinta temporal, el hipocampo, va a tener este tipo de alucinaciones, de trastornos, las llamadas alucinaciones olfatorias o alucinaciones uncinadas. El sujeto tiene alucinaciones olfatorias generalmente mal olor, mal olientes. Estamos en un grupo de chicos y de repente uno de ellos se queja de que alguien se defecó, que huele fétido, pero solamente lo percibe él durante segundos, un minuto. Los demás no perciben. Esa es una alucinación olfatoria, una crisis uncinada. Es una epilepsia del lóbulo temporal que afecta el hipocampo. Listo. Tengo otro paciente que tiene una crisis, un foco, en la primera circunvolución temporal. Entonces, este paciente tiene otro tipo de alucinaciones auditivas. Entonces, ¿por qué? Porque aquí la que descarga es la primera temporal,
donde está la zona primaria de la audición. Y acá, cuando es la quinta temporal, es la primaria de la olfacción. Entonces, alucinaciones olfatorias. Aquí tiene alucinaciones olfatorias cuando es, caramba, cuando es la quinta temporal, olfatorias, cuando es la quinta temporal. Cuando es la quinta temporal tiene alucinaciones olfatorias. Cuando es la primera temporal tiene alucinaciones auditivas. Y acá tenemos un paciente que tiene trastorno en el óvulo temporo-occipital. Y si tiene alucinación, tiene trastornos en el óvulo temporo-occipital, puede aparecer esto, alucinaciones visuales. El sujeto ve tiene una alucinación donde ve en la pista a una persona sentada leyendo el periódico. Esa es una alucinación. Está imaginando eso, entre comillas. O puede tener una ilusión visual. El sujeto ve un vehículo totalmente deformado. También es otro trastorno que está comprometiendo el óvulo occipital. Entonces, no olvidemos, el sujeto, dependiendo de la parte de la corteza cerebral afectada, tiene múltiples trastornos, tiene múltiples alucinaciones, tiene múltiples crisis. Y si lo que se compromete es la circunvolución frontal ascendente, tiene trastorno motor. Si es parietal ascendente, tiene trastorno sensitivo. Si es occipital, alucinaciones visuales. O sea, dependiendo de la zona comprometida, son las diferentes crisis que tiene el paciente. Y acá tenemos los llamados automatismos psicomotores, característicos de lesión del lóbulo temporal. Acá tenemos este señor que se quita la camisa, él está en este momento está inconsciente. Él ha tenido una crisis general, del lóbulo temporal bilateral. Durante la crisis el sujeto está inconsciente, tiene desviación de la mirada, se quita la camisa, se la pone, tiene automatismo de este tipo, hace estos movimientos con las manos, puede hacer este tipo de comportamiento, o esta joven que está acá, tiene una crisis durante la cual lava el plato, lo seca y lo coloca en su sitio sin romperlo. Hace una serie de automatismos. Esas son las llamadas trastornos psicomotores o trastornos o epilepsia del lóbulo temporal. Acá hay alucinaciones, hay comportamiento extraño, hay automatismos. ¿Ya? Entonces, eso es epilepsia. Eso no es psicosis. ¿De acuerdo? Bien. Y los llamados síndromes epilépticos especiales, que generalmente son muy poquitos, no muy frecuentes. Por ejemplo, tenemos mioclonías, la panencefalitis esclerosante subaguda, que es una panencefalitis, que es una encefalitis generalmente por infecciones virales posteriores al sarampión, a la rabia, en las cuales el sujeto tiene muchas crisis de tipo epiléptico, mioclónicas. La enfermedad de la fora, que es un tipo de epilepsia que fue descrita en Francia y que nosotros no la hemos visto en nuestro medio y que característicamente tiene crisis de tipo mioclónico. La llamada convulsión febril, que decíamos hace un rato, que no es un tipo de epilepsia, son crisis convulsivas generalizadas tónico-clónicas que duran más o menos 30 segundos, 60 segundos y que se presentan en chicos entre los 6 meses y los 5 años, en las cuales se encuentra fiebre, generalmente fiebre alta. Eso tenemos que diferenciarlo porque eso no es epilepsia. Aquí la causa de esto es la fiebre. Aquí hay que dar tratamiento para la fiebre, la causa de esto, pero no dar tratamiento con anticonvulsivantes porque esto no es epilepsia. No olvidemos que si consideramos que un paciente tiene epilepsia, tenemos que darle tratamiento con antiepilépticos durante varios años. Pues si hay que pensarlo muy bien para darle tratamiento a alguien que no tiene epilepsia,
darle tratamiento con anticonvulsivantes durante varios años. Mucho cuidado con eso. Luego tenemos las llamadas crisis histéricas o pseudocrisis. Hay personas que pueden simular algún tipo de epilepsia. Hay personas. Y simular una epilepsia no es tan difícil. Hace muchos años, varios años, cuando yo hacía mis clases inicialmente, aprendí a hacer la crisis de ausencia, a hacer las crisis tónico-clónicas, y me acuerdo que en el aula le demostraba a los chicos cómo era una epilepsia tónico-clónica. Son cosas que uno aprende y hay gente que aprende eso y lo puede simular. Entonces no olvidemos, cuando tengamos un paciente de esa característica, derivémoslo con alguien que tiene experiencia, que pueda diferenciar. A veces no podemos diferenciar, sobre todo cuando no tenemos mucha experiencia, este tipo de trastornos. Seguimos. Algo sobre la fisiopatología. Tenemos las crisis parciales y las generalizadas. En las parciales dice excitabilidad patológica de un grupo localizado de neuronas corticales. O sea, aquí la excitabilidad está en un grupo de neuronas, hay un foco. Y las generalizadas, hay excesiva excitabilidad de neuronas en toda la corteza cerebral. No olvidemos, la generalizada, este trastorno está en toda la corteza cerebral y la focal o la parcial solamente en un grupo determinado, en una zona determinada. Esto está caracterizado fundamentalmente por mecanismos bioquímicos, sobre todo hay defectos en la membrana celular y en la transmisión sináptica. Defectos en la membrana celular, los flujos iónicos no están adecuados y se producen trastornos en la transmisión sináptica de manera que se produce despolarización neuronal y consecuentemente a esto se desencadenan una serie de descargas epileptógenas. Hay diferentes tipos de epilepsia, diferentes. Por lo tanto, es de esperar que existan distintos mecanismos fisiopatológicos para los trastornos diferentes de epilepsia que tenemos. Así tenemos, por ejemplo, que encontramos alteraciones en la estructura tanto de la neurona como la glía. Y la neurona y la glía localizada, por supuesto, en la corteza cerebral. Sobre todo, ¿en dónde? En el hipocampo, en la quinta temporal, que tiene mucho que ver con el mecanismo fisiopatológico de la epilepsia. Así tenemos que en esa zona del cerebro comprometido se produce pérdida neuronal, hay destrucción de neuronas, hay anomalías en la conformación de las dendritas, en la transmisión sináptica y también aparece gliosis, de manera que se producen aislamiento de zonas de la corteza cerebral. Entonces, todo este mecanismo es característico de la epilepsia, sobre todo de la epilepsia local, focal. Así tenemos que hay trastornos así como hay trastornos en la estructura de la neurona y la glía, también consecuentemente a eso se producen trastornos en la función de la neurona y la glía. Y todo esto nos lleva a un aumento de la excitabilidad. Se producen cambios en la permeabilidad de los iones, sobre todo sodio, potasio, aumento de las conexiones excitadoras o disminución de las inhibidoras. Se produce un aumento de las conexiones de glutamato, por ejemplo, de acetilcolina, inhibición de las conexiones de GABA, de manera que el GABA, que es el inhibidor por excelencia cerebral, disminuye, y el glutamato y la acetilcolina, que son los mayores locos del cerebro, están exagerados, de manera que se desencadenan crisis epilépticas. Esto produce aumento de la neurotransmisión excitadora o disminución de la neurotransmisión inhibidora. Consecuentemente, se producen descargas de tipo epiléptico en el cerebro. Como consecuencia de todo esto que estamos comentando, hay un aumento de la excitabilidad neuronal focal o generalizada en forma crónica. Hay descargas epilépticas espontáneas, súbitas y recurrentes, favorecidas por diferentes trastornos.
Por ejemplo, antiguamente decíamos que el estrés no desencadena epilepsia. El tiempo pasó y nos demostró que el estrés sí puede favorecer algún tipo de epilepsia. Característicamente, la privación de sueño puede producir epilepsia. Así que el paciente con epilepsia que no duerme bien probablemente siga teniendo crisis. No es suficiente darle el mejor tratamiento que tengamos al paciente para la epilepsia. También debemos tener cuidado que debe dormir bien, porque si el paciente no duerme bien, es muy posible que tenga crisis de tipo epiléptico. El alcohol, drogas ilícitas, generalmente la mayoría de drogas son ilícitas, sobre todo el alcohol, la cocaína, anfetaminas pueden desencadenar epilepsia. Hay algunos fármacos proconvulsivantes. El estímulo luminoso intenso puede producir epilepsia, desencadenar epilepsia. Por ejemplo, mucho tiempo en el sol, un muchacho que se va a la playa que tiene epilepsia, que se queda 3, 4 horas, puede tener crisis epilépticas en mayor frecuencia. Muchachos que se ponen a ver televisión varias horas, que están jugando con el Nintendo varias horas, pueden tener algún tipo de epilepsia. A veces el ciclo menstrual también puede desencadenar algún tipo de epilepsia, porque se dice que cuando a la mitad del ciclo menstrual puede haber cierto aumento, un poquito de edema en el cerebro, y eso puede desencadenar algún tipo de epilepsia. Muy bien. Acá tenemos las llamadas crisis focales o parciales, y tenemos en el lado izquierdo un esquema del cerebro y en el lado derecho unas características del electroencefalograma. Cuando yo tengo un foco acá con el número 3, 4 aquí, cuando tengo un foco en la corteza cerebral y hago un trazado electroencefalográfico, característicamente voy a tener acá esta descarga de puntas. Hay un trazado en el número 3 y otro en el 4, y aquí aparecen puntas. Es característico. Cuando hay un foco, el trastorno encefalográfico que aparece es punta. Entonces, si yo encuentro entre 3 y 4 la región frontal, un trazado encefalográfico que demuestra esto, me dice que entre 3 y 4 hay un foco porque hay una descarga de puntas aquí. Entonces, cuando yo tengo una epilepsia focal, esperaría encontrar en el electroencefalograma una descarga de puntas. Y cuando esto se generaliza, aparece acá una descarga generalizada de puntas. Se dice entonces crisis focal con generalización secundaria. Entonces, no olvidemos, foco de puntas, epilepsia focal. Y ahora tenemos epilepsia generalizada. Acá no hay ningún sitio, no hay un foco acá. Acá la descarga es en toda la estructura de la corteza cerebral. Entonces aparece un foco de punta onda, perdón, un paroxismo punta onda en todo el trazado electroencefalográfico. Entonces no olvidemos, foco de puntas me dice crisis focal, descarga generalizada punta onda me dice epilepsia generalizada. Esa es la característica del trazado, del trastorno que se encuentra en el trazado electroencefalográfico. Bien, vamos a resumir entonces el mecanismo fisiopatológico. Hay algunos mecanismos fisiopatológicos característicos de la epilepsia. Alteraciones en los canales iónicos. Por ejemplo, hay aumento de sodio, baja de potasio, aumenta de calcio, característico de la epilepsia. Y el otro trastorno es trastornos en los neurotransmisores. Están aumentados los niveles de acetilcolina y glutamato, sobre todo glutamato, que es el más excitador de la corteza cerebral, y disminuido los valores de ácido GABA aminobutírico, que es el inhibidor por excelencia. Entonces, durante la epilepsia encontramos baja de glutamato, baja de GABA y aumento de glutamato. Bien, unas palabritas sobre el tratamiento. En cuanto al tratamiento,
vamos a considerar algunos aspectos. Número uno, eliminar la causa y factores predisponentes. Dos, regulación de la higiene física y mental. Tres, tratamiento farmacológico. Y cuatro, tratamiento quirúrgico. Vamos uno por uno. Tratamiento de la causa y factores predisponentes. Si yo sé la causa de la epilepsia, probablemente voy a poder tratarla adecuadamente. Si no sé la causa, como algunas veces ocurre, no tan infrecuente, no voy a poder tratar adecuadamente la epilepsia. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, si yo tengo una infección, como están ustedes viendo acá del sistema nervioso, lógicamente debo tratar la infección. Si tengo un paciente con una meningitis, una encefalitis, ya sea viral, bacteriana, micótica, lo que sea, lo ideal es tratar la causa, tratar la encefalitis, porque no consigo nada tratando, dándole medicamentos al paciente para la epilepsia si no trato la causa de esto. Igualmente, si hay un trastorno metabólico, toxo, endocrinológico, por ejemplo, característicamente cuando hay hipoglicemia, el paciente tiene convulsiones. ¿Qué hago yo tratando la epilepsia que aparece en un paciente con hipoglicemia cuando no trato la hipoglicemia? Aquí el tratamiento es tratar la hipoglicemia y el paciente va a estar bien. Si le voy a dar medicamentos para la epilepsia y no trato la hipoglicemia, esto por supuesto que va a ir muy mal. Entonces, lo ideal es tratar la causa de lo que está pasando. Si tengo un paciente con una lesión expansiva cerebral, un tumor cerebral, un meningioma que me produce epilepsia muy severa, ¿qué hago dando antiepilépticos al paciente si no trato el meningioma? Aquí hay que operar el meningioma, sacar el meningioma y eso va a disminuir o a desaparecer las crisis epilépticas que tiene el paciente. Igualmente, una crisis en la corteza cerebral, un traumatismo que haya tenido el paciente, deja una cicatriz cortical, que muchas veces son lesiones muy severas con crisis muy frecuentes. Entonces ahí lo que se recomienda, si detecto una cicatriz cortical que es causa de algún tipo de epilepsia frecuente, sacamos la cicatriz y eso mejora considerablemente el paciente. Entonces, si conozco la causa y la puedo tratar, eso es lo ideal para tratar al paciente con epilepsia. Higiene física y mental. Número uno, cumplimiento de la medicación. Esto es uno de los factores muy importantes en el tratamiento del paciente con epilepsia. ¿Cómo es esto? Cumplimiento de la medicación. Yo trabajo en un hospital público que es el Hospital 2 de Mayo, donde pues se ve la realidad del país, ¿no? Donde va gente muy pobre, como la gran mayoría de gente del país. Ahí en el hospital se ve las cosas. Entonces, algunas personas, no tan infrecuente, tienen convulsiones, tienen epilepsia, porque no tienen los medios suficientes para pagarse el medicamento. Eso actualmente ya no ocurre mucho, porque gracias a Dios existe el SIS, el Servicio Integral de Salud, que ha cubierto el tratamiento de todo el país. Toda aquella persona que no tiene algún tratamiento, algún seguro como de salud o cualquier seguro privado, el gobierno le aperturó atención a través del sistema integral de salud. Entonces, en este momento ya la gran mayoría de gente está cubierta con su tratamiento, pero no siempre ocurre así, porque hay pacientes que utilizan 2, 3 y hasta 4 fármacos, y los fármacos que cuestan más, eso no los cubre el Estado. Entonces, una porción de los pacientes que tenemos siguen con la epilepsia porque no pueden cumplir con el medicamento. Pero hay otra porción que no cumple con el medicamento, no porque no lo pueda comprar, sino porque el medicamento produce efectos secundarios. Y los efectos secundarios son difíciles. Hay pacientes que tienen que tomar 3, 4, 5, 6, hasta más pastillas. ¿Se dan cuenta ustedes cuando se resfrían? Toman algún medicamento, molesta tomar un poco de aspirina, tomar paracetamol, esas cosas que lo toman solamente por un par de días. Pero acá son 3, 4, 5, 6 pastillas o más todos los días. Sea lunes, sea domingo, sea feriado, sea Navidad,
todos los días. Y eso crea problemas. Entonces, mucha gente, no mucho, pero una buena porción, no cumple con el medicamento por los efectos secundarios que presenta. Segundo, sueño y alimentación adecuadas. El paciente con epilepsia, chicos, debe dormir mínimo 6 horas, mejor si duerme 8 horas, porque durante el sueño se producen sustancias que son importantes para estar bien al día siguiente y se producen sustancias que permiten sobrellevar mejor la epilepsia. De manera que recomendamos al paciente que duerma bien. Evitar el abuso de alcohol y otras drogas, ya está sobreentendido que el paciente con epilepsia no debe drogarse, pues, ¿no? Y por supuesto que el alcohol es la principal droga, sino que decimos, la consideramos como si no fuera una droga, simplemente porque fue legalizada hace muchos años, pero el alcohol es una droga y hace mal, hace mal. Actividad física moderada, bueno, se recomienda eso. Y lo último, que para mí es muy importante, las dificultades psicosociales. ¿Qué pasa con un paciente con epilepsia? Generalmente es un niño pequeño. A los padres le tienen un niñito con epilepsia. ¿Qué hacen los padres? La gran mayoría tratan de esconder esto. Tratan de esconderlo, que no se entere nadie que su hijito tiene epilepsia. Lo mandan al colegio y como este niñito tiene problemas probablemente, tiene crisis convulsivas, lo cuidan como no tienen idea, como si fuera de cristal. A veces toman su desayuno e inmediatamente le da un vómito. Entonces vomitó el medicamento y vomitó su alimento. Entonces no tomó el medicamento. Va al colegio y en el colegio tiene una convulsión. ¿Qué creen que ocurre? Cuando tiene una convulsión, el profesor llama a los padres, o al padre, a la madre, que vayan, porque le dice que su compañerito deberían llevárselo a otro sitio donde lo cuiden mejor, porque en el colegio no puede estar, porque el chiquito tiene convulsiones y asusta a sus compañeritos. Sus compañeros no se asustan, el que se asusta es el profesor y pide que lo lleven a otro colegio. No olvidemos, si un padre tiene su hijito con epilepsia y lo comunica al colegio, ese niñito va a estar cuidado. ¿Por quién? Sobre todo por sus compañeros, porque el profesor le va a decir, cuiden a su compañero y los mejores cuidadores de un niñito con epilepsia son sus compañeros. Pero si los niños no están advertidos, no están aleccionados, son bien crueles los chiquitos, si no los dirigimos. Entonces, van a fastidiarlo a su compañero, porque eso lo vemos todos los días en el trabajo diario nosotros en el hospital. Todos los días vemos esto. Entonces, ese paciente con epilepsia, ese niño, va a acostumbrarse a estar cambiando de colegio, porque va a un colegio, va a otro, porque siempre sigue con sus crisis de epilepsia. Va a la universidad y de repente tiene una convulsión. ¿Qué hacen sus compañeros en la universidad? Igualito que en la escuela primaria, lo van a aislar. Y el paciente de por sí que tiene epilepsia, él tiende a aislarse. O sea, siempre va a estar disminuido en nuestro medio, cuando menos, el paciente con epilepsia. Así que, chicos, por favor, la epilepsia no es nada muy malo. Yo prefiero muchas veces preferiría tener epilepsia y no tener presión alta, porque con presión alta me voy a morir pronto, pero con epilepsia no. Si la epilepsia está bien cuidadita, me va a ir muy bien. ¿Ya? Entonces hay que entender eso. Seamos médicos que tratemos pacientes, no seamos médicos recetadores de medicamentos, nada más, porque el paciente tiene una función mental, tiene una función psicológica, tiene un comportamiento social. Y hay que tratarlo al paciente de ese modo, darle su medicamento, prescribirle el medicamento, hacer que entienda lo que le estamos diciendo, que entienda cómo tome su medicamento y apoyarlo psicológicamente, que es muy importante. ¿Ya? Porque la epilepsia está estigmatizada en todo el mundo, pero sobre todo entre nosotros. Bien. Ahora sí, tratamiento farmacológico. Los objetivos, por supuesto, control adecuado de las crisis. El objetivo es que no tenga convulsiones, que no tenga crisis. 2,
no interferir la función cognitiva. Hay fármacos que han mostrado, cuando se usan en dosis pequeñas y sobre todo en dosis altas, que interfieren la función cognitiva del paciente. Y tres, evitar efectos adversos peligrosos. Yo me dedico a investigación y una de las cosas que más cuido es el evento adverso del fármaco. Justo hoy día, discúlpeme porque no hice la clase temprano, tuve una reunión con un grupo de investigadores con los que trabajo en el mundo y tuve una reunión, caramba, que empezó a las 10 de la mañana y ha terminado a las 6 de la tarde. Una reunión de 8 horas más o menos con un grupo de gente con la que trabajamos, que nos hemos puesto de acuerdo sobre ciertas cosas de una enfermedad que se llama esclerosis múltiple. Y créanme, me había quedado dormido, vine a mi casa y me había quedado dormido cuando me pasaron la voz. Oye, son 10 para las 9, me dijiste que te pasara la voz. Y por eso me desperté y estoy haciendo la clase. Discúlpenme, ya, pero por eso es que no hice la clase en la tarde. Bueno, yo me dedico a eso, me dedico a investigación. Entonces, una de las cosas que más cuido yo, evitar el efecto adverso del medicamento. No olvidemos, el medicamento es muy importante porque tiene un efecto farmacológico, pero también tiene eventos adversos y tenemos que sopesar. ¿Vale la pena usar este medicamento? ¿El evento adverso no es peor que el efecto farmacológico del paciente? Siempre pensemos de ese modo, por favor. Yo les sugiero, ustedes que son jovencitos, hay que pensar en eso, porque no olvidemos que este medicamento es para personas tan iguales como ustedes o como yo, que queremos que vayan bien, como nos gustaría que nos traten a nosotros. Bien. Tratamiento farmacológico. El inicio del tratamiento farmacológico. Cuando es crisis única o crisis repetida. Crisis única, dijimos ahora, no tratar. Cuando es una sola crisis, no tratar, porque eso no es epilepsia. Epilepsia son crisis repetidas. Y cuando son mínimo dos crisis, ahí sí le doy tratamiento. Entonces, crisis repetida, la norma general, dar tratamiento. Crisis única, la norma general, no tratar. ¿Hay excepciones? Sí. Por ejemplo, lesión orgánica cerebral. ¿Qué significa eso? Tengo un paciente que ha tenido una sola crisis, una sola. Entonces la norma me dice no dar tratamiento. Perfecto. Le hago una tomografía o una resonancia y encuentro un foco, un granuloma tuberculoso, un absceso cerebral, una cicatriz cortical. ¿A ese le doy tratamiento? Sí, claro. ¿Por qué? Porque con lo que encontré ahí, lo más probable es que se repita. Entonces, ahí hay una excepción. Un síndrome epiléptico definido. Tengo un paciente que tiene 6 hermanos, 7 hermanos, de los cuales 4 tienen epilepsia, aparte de él, que ha hecho una sola crisis. Miren, de 7 hermanos, 5 tienen epilepsia. ¿A ese le doy tratamiento? Sí, 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 porque probablemente por el antecedente esto se va a repetir. Y 3, dice criterio en contra del paciente. Tengo un paciente con una sola crisis y le explico, señor, esto no necesita, la norma dice que no hay que darle tratamiento. Doctor, yo quiero que me dé tratamiento. Señor, le digo, pero usted no necesita, no importa, doctor, pero yo quiero que me dé tratamiento. Señor, me dice, le explico, señor, no debo dar tratamiento porque si se complica con el tratamiento que le voy a dar, yo voy a tener problemas porque voy en contra de la norma. Doctor, si me complico yo porque me va a dar más crisis y usted no me da tratamiento, yo lo voy a enjuiciar a usted. Y tiene razón. Entonces, hacemos una excepción y le damos tratamiento y registramos en algún lado. Le estoy dando tratamiento porque el paciente me lo está pidiendo. ¿De acuerdo? Eso ocurre. No tenemos tiempo en este momento porque yo tengo muchas anécdotas de esto y precisamente criterio en contra del paciente he tenido como 3 anécdotas. Una de ellas, uno de esos muchachos que sale por la televisión con Gisela Valcárcel, no sé ahora, pues esa época era con Gisela Valcárcel. Y he tenido también problemas, no problemas, sino con un paciente que fue un congresista. De este grupo no, de este grupo de delincuentes que hay ahora no, del grupo anterior, que me pidió que le dé tratamiento porque tuvo una convulsión y me dijo, doctor, si se repite esto, va a terminar mi vida como político, así que por favor necesito. Entonces tuve que darle tratamiento.
En algún momento comentaremos eso. Y segundo, crisis repetidas, norma general, dar tratamiento. Excepciones sí hay. Por ejemplo, intervalo intercrisis muy largo. Dar tratamiento para la epilepsia es dar tratamiento por varios años. Dar dos fármacos, dos dosis de medicamento, tres dosis, a veces más. Hay que pensarlo muy bien. ¿Qué pasaría si tenemos un paciente que tiene crisis cada 4, cada 5 años? Una crisis cada 5 años. Hay que pensarlo muy bien, darle tratamiento, 3 pastillas todos los días para una crisis que se va a repetir dentro de 5 años. Eso le explicamos al paciente y la decisión la vamos a tomar con él. Él va a decidir si toma el medicamento y cómo lo va a tomar. Muy bien, ahora sí tenemos el tratamiento, los fármacos, el 100%, tratamiento con una sola droga, el 70% buen control de crisis, el 30% no hay buen control. De este 30%, politerapia, 2, 3 y hasta 4 fármacos, bien se controlan el 15%. El otro 15% no se controla. Así utilizamos 10 drogas con las que tenemos actualmente, no se va a controlar. Esto se conoce como epilepsia intratable, este 15%. De este 15%, el 5% va a cirugía de la epilepsia. En nuestro medio menos porque no se está haciendo todavía nada. El otro 10% son crisis totalmente refractarias al tratamiento con los fármacos que tenemos en este momento. Es increíble, hay pacientes que tienen 50, 100 convulsiones al día. 100 convulsiones al día. Eso es epilepsia intratable. Bien, fármacos antiepilépticos hay muchos, muchos, muchos. Hay poca diferencia en la eficacia. La mayoría tienen cierto grado de eficacia. El problema son los efectos secundarios. Se recomienda iniciar dosis bajas y progresivamente ir subiendo la dosis hasta encontrar el efecto terapéutico que necesitamos. Bien, entonces si yo le doy un fármaco en una determinada dosis, trato de llegar a la dosis plena, a la dosis máxima, y veo, si con eso se controla, gracias a Dios. Si con eso no se controla, tengo dos caminos. Le agrego otro fármaco, como es generalmente que uno hace, o lo retiro y le cambio el fármaco. Generalmente le agregamos otro fármaco en dosis pequeña y le vamos aumentando progresivamente. Cuidado con los efectos secundarios, que es una de las cosas que más preocupa. No hay una clasificación de los fármacos epilépticos, antiepilépticos, pero en general hemos considerado una clasificación que es esa ahí, de ahí, grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Grupo 1, fármacos antiepilépticos de, digamos, de espectro intermedio, efectivos con las crisis parciales, simples y complejas, y las secundariamente generalizadas, pero son de espectro intermedio para un determinado grupo de crisis. 2, fármacos efectivos contra estas crisis, pero de amplio espectro, o sea, para varios tipos de crisis. Y grupo 3, fármacos de espectro muy pequeñito, muy reducido. Acá tenemos el grupo 1, carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, primidona, gabapentina, oscarbazepina, tiagabina. De ellos, los que usamos siempre y muchos años son carbamazepina, fenitoína y fenobarbital. Vamos a ver. Carbamazepina, excelente antiepiléptico. Es el fármaco de elección para las crisis parciales complejas, para la epilepsia del lóbulo temporal. En general, funciona bien para las crisis generalizadas, para las focales, pero como digo, es de elección para las crisis parciales complejas. Este fármaco tiene una característica especial. Tiene un efecto teratogénico más o menos del 5%. Pero ese efecto teratogénico es del 5%, me permite usarlo con cierta seguridad en la mujer gestante.
Porque la mujer gestante que yo preparo, a la cual le indico todo lo necesario, y dentro de ellos le doy suplemento de ácido fólico y le doy carbamazepina, el efecto teratogénico prácticamente lo desaparezco, lo convierto en 0%. Así que este fármaco nos ayuda mucho en la mujer gestante. El fármaco de elección en la mujer gestante es la lamotrigina, que es uno de los fármacos nuevos. La lamotrigina puede ser cara y cuando en nuestro medio el paciente no puede pagar la lamotrigina, le damos carbamazepina para la mujer embarazada, con su asociado a suplemento de ácido fólico. Y nos va muy bien. Entonces, este es un excelente antiepiléptico, la carbamazepina. La oscarbazepina es prima hermana, casi hermana gemela de la carbamazepina. Muy bien en su efecto antiepiléptico, pero el efecto teratogénico no lo conozco bien. Tiene un poquito de menos efectos secundarios que la carbamazepina, pero tiene un gran pecado la oscarbazepina. Mientras la carbamazepina es muy barata, 100 pastillas en nuestro medio cuestan 10 soles, la oscarbazepina cuesta 20 o 30 veces más que la carbamazepina. De manera que este medicamento para nuestro medio es complicado, porque es excesivamente caro. Entonces yo particularmente no lo uso. Ya no lo uso porque es muy similar a la carbamazepina, pero el precio es muy alto. Entonces, por ese motivo es que nosotros en general, no lo usamos en nuestro medio. Fenitoína, excelente antiepiléptico. Buena acción tanto para las crisis parciales como las generalizadas. Pero tiene un pecado. Sí, ¿dónde está el pecado? El pecado es su uso crónico produce efectos estéticos en el paciente. Hasta hace unos años, bueno, ya un buen grupo de años, hasta hace 20, 30 años, era la primera línea para la epilepsia. Pero conforme pasa el tiempo, nos dimos cuenta que el efecto estético que produce este paciente, este medicamento se da casi en el 60-70% de los pacientes. ¿Qué pasa? Con el uso crónico, con el uso crónico, este medicamento, con el uso crónico, produce hiperplasia gingival. Las sencillas se ponen muy gruesas, los sujetos se llenan de vellosidades, de pelos, las chicas terminan afeitándose. Entonces, el efecto estético no es bueno, es muy malo. Entonces, por ese motivo es que ya no se usa. No se usa mucho, ¿eh? Porque se sigue usando. Para, como digo yo, para el paciente que no tiene medios económicos, funciona muy bien, pues. Para el que tiene, no, porque él ya puede escoger otra cosa. Pero para el que no puede escoger, tiene muy buen efecto antiepiléptico. Y la otra cosa buena de este fármaco es que hay parenteral. Hay para utilizarlo en forma parenteral, de manera que me sirve para el estatus epiléptico. La gabapentina, cuando apareció hace como 20 años, le tocaron bombos y platillos el mejor antiepiléptico. Pasa el tiempo y nos dimos cuenta que no tiene mayor efecto, mayor utilidad como antiepiléptico. Pero el fabricante vio que podía servir para el dolor y lo derivó al dolor neuropático. Y actualmente la gabapentina se usa para dolor neuropático, pero no para la epilepsia. O sea, para la epilepsia no nos ayuda. Fenobarbital, excelente antiepiléptico, excelente. Pero tiene un pecado, sí, duerme mucho sueño le produce al paciente. El metabolismo del fenobarbital dura una semana, 8, 10 días. O sea, una dosis de fenobarbital la tenemos en el cuerpo una semana. A diferencia de los otros que dura pues 8 horas, 10 horas, 24 horas, pero no una semana. Le das al paciente y lo tienes dormido mucho tiempo. Como antiepiléptico, excelente, pero duerme mucho el paciente. Y los estudios han mostrado que usado en niños chicos produce cierto grado de retardo del desarrollo intelectual. De manera que mucho cuidado con su uso. Fármacos del grupo 2, o sea, de amplio espectro, de muy buen espectro. Valproato, excelente. Lamotrigina, excelente. Levetiracetam, excelente.
Valproato de sodio, muy bueno, muy bueno. Es el fármaco de elección para la epilepsia generalizada tónico-clónica. Bastante bien. Incluso se ha encontrado un uso bastante bueno para los cambios en el humor en la gente. De manera que los psiquiatras lo usan bastante para esto. ¿Tiene un pecado? Sí, tiene su pecado. Su pecado del valproato es que sube mucho de peso, pero eso no importa tanto. El pecado más severo es sus efectos teratogénicos. Los efectos teratogénicos son 2%, 5%, pero tienen efectos teratogénicos malos, tras defectos en el tubo neural. Los, los pacientes se ha mostrado que pueden nacer con espina bífida, cosas de ese tipo, o sea, cosas muy malas, muy malas. Entonces, aquí se recomienda no usarlo en la mujer gestante, por supuesto. Está proscrito en la mujer gestante. Mujer joven, en edad, fértil, mucho cuidado cuando usemos este medicamento. Mucho cuidado porque puede quedar embarazada. Y nosotros somos médicos, nada más, no somos el dueño de la paciente. Y no podemos decidir por ella. Y no podemos hacer que tenga un hijo con trastornos de ese tipo. Así que mucho cuidado con esto. La motrigina, para mí hasta este momento, el mejor antiepiléptico que tenemos. Es de amplio espectro, casi sirve para todos los tipos de epilepsia. Sus efectos teratogénicos son mínimos hasta este momento. Es el que menos efectos teratogénicos produce. Es el fármaco de elección para la mujer embarazada, en nuestro medio y en el mundo. Gracias a Dios ya su costo se está bajando, porque cuando vino era muy caro, cuando recién vino, hace 15, 20 años. Actualmente ya, como se está popularizando su uso, ya ha bajado bastante el costo. Sigue siendo alto todavía, pero ya no tanto. Entonces, esa es la primera línea para la mujer embarazada. ¿No? Pero nosotros usamos eso, pero si la paciente no puede pagarlo, usamos carbamazepina, como les dije, con suplemento de ácido fólico. Bien, este fármaco sirve casi para todos los tipos de epilepsia. Topiramato tiene buen efecto farmacológico, un poquito menos que la lamotrigina, pero tiene efectos teratogénicos mayores, así que no lo usamos para la mujer embarazada. El levetiracetam, otro fármaco, es un excelente levetiracetam, un excelente antiepiléptico, pero tiene un pecadazo, es muy caro hasta este momento. Una pastilla cuesta 8 soles, 10 soles. 3 pastillas son 30 soles, 24 soles, y la gente no tiene para pagar eso. Pero antiepiléptico, excelente, levetiracetam. Y ahora tenemos en el grupo 3, estos no son antiepilépticos, excepto la etosuximida. La etosuximida es el fármaco de elección para las crisis de ausencia típica. Este es el fármaco de elección en todo el mundo. Entre nosotros no, porque no tenemos, nosotros usamos valproato. Ya, pero es la única indicación que tiene las crisis de ausencia típica. Los otros fármacos, acetazolamida es un diurético que se usa para la paciente que tiene crisis catamenial. ¿Qué significa catamenial? Tiene epilepsia cerca al ciclo menstrual, a la mitad del ciclo menstrual. ¿Por qué? Porque se dice que en ese momento hay cierto grado de hinchazón cerebral. En ese momento se utiliza para estos pacientes. Las benzodiazepinas no tienen mayor efecto antiepiléptico y los otros que aparecen ahí se utilizan en el estatus epiléptico. Bien, acetazolamida. En conclusión, en el lado izquierdo los clásicos antiguos que los conocemos hace más de 50 años y en el lado derecho los nuevos. En general, para las convulsiones generalizadas tónico-clónicas nos sirven fenitoína, carbamazepina, valproato, fenobarbital. Para las parciales simples, cualquiera de los anteriores. Para las complejas, la carbamazepina como primera línea. Los fármacos se pueden asociarse. Por ejemplo, podemos asociar fenitoína con fenobarbital. Muy bien. Pero no podemos asociar fenitoína con valproato porque compiten entre ellos. Podemos asociar muy bien carbamazepina con ácido valproico, con valproato. Muy bien. Y los nuevos
levetiracetam, la motrigina, topiramida se pueden asociar con cualquier fármaco. Y por último, el tratamiento quirúrgico, que más o menos va al 5% de pacientes en el mundo. Requisito, convulsiones intratables. ¿Qué significa? Que el paciente no mejora con ningún fármaco que tenemos, que más o menos es el 15%. De ellos, tenemos que demostrar un solo foco epiléptico. Cuando es el lóbulo temporal el comprometido, el porcentaje de éxito es 60-90% en el mundo. Entre nosotros no tenemos mucha experiencia en esto. A veces tenemos epilepsia generalizada intratable. O sea, el paciente tiene, generalmente la epilepsia intratable es la focal, pero a veces tenemos generalizada. Cuando tenemos eso, se recomienda sección del cuerpo calloso. ¿Saben lo que significa eso, no? Separamos los hemisferios del paciente y el paciente vive como un vegetalito, como un animalito, pero la familia prefiere tener a su hijo, a su papá, a su mamá, así, a tenerlo con 50, 100 convulsiones al día, porque es muy penoso para la familia ver a su familiar que tenga tantas convulsiones. Y por último, epilepsia focal incontrolable. Hay pacientes que es imposible. Entonces, tiene convulsiones focales en el lado derecho que se generalizan. ¿Qué se recomienda? Sacar el hemisferio izquierdo. Y se hace una hemisferectomía funcional, no sé cómo se llama. Entonces se saca el hemisferio funcionalmente, de manera que eso corta las crisis. Bien, entonces eso es lo que tenía sobre la epilepsia y, hoy caramba, van a ser las 11, 20 para las 11. 5 minutitos más para tratar algo y ahí terminamos. El estado epiléptico. ¿Qué es estado epiléptico? Son crisis que se repiten en el paciente durante un promedio de media hora, una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, sin recuperar la conciencia. Son crisis una tras otra sin recuperar la conciencia, mínimo durante 30 minutos. O una crisis muy larga que dure más de 5 minutos, 10 minutos. Eso se considera o se trata como estado epiléptico. ¿Hay consecuencias? Por supuesto que sí. No olvidemos que en el estado epiléptico tenemos un estadio tónico. En el estadio tónico el sujeto no ventila, hay hipoxia. Consecuentemente, el sujeto tiene que derivar hacia el metabolismo anaeróbico. Se acumula calcio, ácido araquidónico y al final todo esto nos lleva a edema cerebral y muerte neuronal. Cuando las crisis son repetidas, una crisis, dos, no pasa nada, pero repetidas ya este proceso se nota. Entonces nos lleva a muerte neuronal. Entonces, mucho cuidado con el estado epiléptico, sobre todo cuando dura mucho tiempo. Pero así como hay trastornos, manifestaciones cerebrales, también hay trastornos, manifestaciones metabólicas. Como decía, entra a funcionar, el sistema se deriva al anaeróbico, entonces aparece acidosis láctica, una serie de cosas que al final nos llevan a insuficiencia renal aguda. Y el sujeto, eso produce taponamiento renal. O sea, una serie de trastornos aparecen. Cuando es una sola crisis no se nota, pero cuando son varias, cuando es estatus, sí. Entonces, las causas del estatus epiléptico en pacientes epilépticos generalmente es la disminución o el retiro del fármaco. El paciente tiene epilepsia, se controla muy bien y le molesta tomar la pastilla. O lo que ocurre con cierta frecuencia. Tiene una fiesta el sábado, pues ya sea un varón o una mujer. Entonces, como va a chupar el sábado en la noche, entonces del día viernes deja de tomar el medicamento. Entonces dejó de tomar viernes y sábado. ¿Se imaginan? Más de un día sin tomar el medicamento, casi 2. Se va a la fiesta y en la fiesta toma alcohol, claro que sí. Y encima se acuesta, son 3 de la mañana, 4 de la mañana y sigue en la fiesta. Miren, 3 factores. No tomó el medicamento, no durmió y se intoxicó con alcohol y con otra cosa. Son 3 factores que se sumaron y el paciente hace estatus epiléptico. Eso es la causa, una de las causas más frecuentes del estatus epiléptico. A veces hay pobre respuesta a los anticonvulsivantes, sí, pues. Hay pacientes que no responden a los anticonvulsivantes y ahí puede aparecer un estatus epiléptico. Y lo que ocurre a veces, no tan infrecuente, es el abuso de alcohol o el retiro brusco de alcohol puede desencadenar un estado epiléptico. Eso es en pacientes epilépticos.
Y en pacientes de presentación reciente, por ejemplo, un trastorno metabólico, sobredosis de drogas, sobredosis de cocaína. Yo mis primeros años de médico neurólogo, cuando llegué al Hospital 2 de Mayo, conocí al profesor Gerí, que en ese momento era un experto de cocaína en el mundo. Y yo trabajé con él me invitó y bueno, y trabajamos mucho. Y trabajé mucho pacientes con cocaína. Y yo lo acompañé al doctor en varias publicaciones sobre cocaína. Gracias a eso pude viajar por primera vez del país y me cubrieron todas mis cosas cuando viajé. Gracias a los trabajos que hicimos sobre cocaína, las publicaciones que tuvimos sobre eso. Entonces, tengo un poquito de experiencia en eso, en drogas, sobre todo en cocaína. Hace muchos años que no hago, pero más o menos recuerdo cosas. Entonces, una de las cosas que he visto de estatus epiléptico es el uso, sobreabuso de cocaína o suspensión del uso de cocaína. Entonces, estos factores pueden desencadenar estatus epiléptico. ¿Y cuántos tipos de estatus epiléptico hay? Tantos como tipos de epilepsia hay. Cualquier tipo de epilepsia puede dar un estatus epiléptico. Primariamente generalizado, secundariamente, parcial simple, parcial complejo, cualquier tipo. Los riesgos del estatus epiléptico, por supuesto que es una emergencia neurológica. De por sí una epilepsia es difícil. Imagínense, 30 minutos un paciente con una, otra, y no hay cómo controlarla. En los mejores centros del mundo, la mortalidad es del 10 al 12%. Cuando dura 60 minutos hay daño neuronal y dura 10 horas hay secuelas graves ya. En cuanto al manejo, por supuesto, vital identificar el tipo de crisis. No es lo mismo un estatus de ausencia, donde no sufre mucho el cerebro, o un estatus tónico-clónico, donde el paciente sufre severamente. Entonces, si es tónico-clónico, ay, me da mucho temor. Tratamiento y corrección de la causa. Si veo que el sujeto está con hipoglicemia, pues trato la hipoglicemia rápido y luego ya me voy al estatus epiléptico. Si tiene una meningitis, la trato eso y hago el estatus epiléptico. No ir de frente al estatus epiléptico olvidándome de la causa. Y por supuesto, el objetivo mío es detener las convulsiones inmediatamente. Porque con cada crisis que hay, aquí sí, el cerebro sufre, así que hay que tratarlo esto lo más rápido posible. En el minuto cero, por supuesto, las funciones vitales deben estar bien. Necesito a alguien que sepa colocar agujas, una vía intravenosa de gran calibre, una muy buena enfermera que sepa hacer esto. Los análisis de sangre inmediatos, básicos, los análisis analítica básica, como dice aquí, gases arteriales. Si se puede, niveles de antiepilépticos, como por ejemplo dosaje de fenitoína, de carbamazepina, de fenobarbital, de valproato. Los hospitales deben, en lo posible, tener los medios necesarios, suficientes para poder dosar esto. Si puedo monitorear la presión arterial del paciente, hay que monitorearla. Si puedo monitorear con electrocardiograma, hay que hacerlo. Si puedo monitorear un electroencefalograma, lo cual es muy difícil, pero lo que se pueda, hay que hacerlo. Eso es inmediatamente que llega el paciente. Minuto 2, con la vía que tenemos, suero fisiológico, pero inmediatamente tiamina, 100 miligramos intravenoso, antes de cualquier cosa. El suero fisiológico y tiamina le pongo 100 miligramos. Porque si no hago esto, en nuestro medio, una gran porción de nuestro paciente está desnutrido. Una gran porción ingiere alcohol. Y si está desnutrido y le doy glucosa o el tratamiento antiepiléptico, cuando despierte el paciente le crea una complicación. El síndrome de Wernicke-Korsakoff le puedo desencadenar. Por eso es que hay que colocarle vitamina B antes de cualquier otro procedimiento. Y en este momento, un bolo de 50 miligramos de glucosa al 50% o al 33%, un bolo de 100 mililitros. ¿Por qué? Porque el paciente puede que tenga hipoglicemia y esa sea la causa. Entonces le coloco. No lo es, pero es diabético. No importa, pero no le voy a hacer mucho daño colocándole un poquito de azúcar. Pero debo colocar esto. Esa es la norma. Minuto 5, miren, trabajan muy rápido. Acá le colocamos diazepam intravenoso 10 miligramos. O lorazepam, que son las dos cosas que tenemos.
Cuando es estatus epiléptico se nos va a reír con esto que estamos haciendo. Pero de todas maneras la norma dice eso. Si no calmó, al minuto siguiente le coloco 10 miligramos más. Si no funcionó, ahí la paramos, porque ya no va a controlarse. Entonces, en este momento, se recomienda fenitoína intravenoso 18 a 25 miligramos por kilo. Más o menos le damos al paciente 1 gramo, o sea, 10 ampollas de 100 miligramos de fenitoína, que es lo único que tenemos endovenoso. Por favor, a 50 miligramos por minuto. O sea, la fenitoína, el gramo, debe pasar en 20 minutos. Mucho cuidado hacerlo más rápido. Me produce paro cardiorrespiratorio si me paso de darle 50 por minuto, 50 miligramos por minuto. Entonces, aquí hay que fenitoinizar al paciente o epaminizar al paciente, como decimos, porque generalmente encontramos epamin, que es fenitoína. Entonces le damos 50 miligramos por minuto. Hasta ahí ya pasaron 20 minutos más, ya van 25, 30 minutos. El paciente sigue convulsionando, como es en una gran parte. Entonces, en este momento se recomienda fenobarbital. Fenobarbital, 100 miligramos por minuto. Colocarle 1 gramo también, bien lentito. Yo le tengo mucho temor al fenobarbital. Fenobarbital y fenitoína juntos pueden desencadenar un paro cardiorrespiratorio. Mucho cuidado con el paciente. Si hasta este momento, que ya pasaron 50 minutos, no se controló, acá le colocamos diazepam, le colocamos 10 ampollas de diazepam endovenoso lento, le colocamos 10 ampollas en un frasco de 500 centímetros en dextrosa. El diazepam se coloca en dextrosa y la fenitoína en cloruro de sodio. El diazepam lo colocamos en infusión continua, que pasa más o menos 14 gotas por minuto, 14, 20 gotas por minuto. Cuando hacemos eso, generalmente el paciente se controla, generalmente, pero es por un periodo corto. Algunos pacientes no se controlan. Y si no se controlan, al minuto 80, ya no puedo más. Necesito que venga el anestesiólogo para que anestesie al paciente, para que le coloque tiopental, pentobarbital, en fin, las cosas que ellos utilizan y anestesia al paciente. Porque con cada convulsión el cerebro sufre, con cada convulsión se destruye el cerebro. Mucho cuidado con eso.